Bueno, es bueno alabar al Señor, ¿no, hermano? Amén, amén. La verdad que nos deleitamos en eso. Y le doy gracias al Señor por eso, porque ya yo no estoy dirigiendo directamente lo que es la adoración. Y veo que está funcionando bien. Y eso me alegra. Amén. Para que la gloria sea de nuestro Señor. ¿Sí? Amén, así es. Amén. Perdón. Ya. Sí, y eso yo le doy gracias al Señor, ¿no? Porque, y hoy lo vamos a ver también en lo que lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana, que a veces parece que nosotros nos estamos quedando solos, o que somos muy pocos, sin embargo la obra del Señor continúa porque Él es el Todopoderoso. Amén. Y Él va a cumplir sus promesas, las cuales son fieles y verdaderas. Amén. Señor, quiero darte gracias, Padre, en esta mañana, Padre, por esta bendición que me das de estar aquí, Señor, delante de tu pueblo, Señor, sirviéndote. Y te ruego, Señor, que tú puedas hablar a nuestros corazones, hablar a nuestras vidas. Permite, Señor, que pueda llevar yo tu palabra de una manera sencilla, Padre, y eficaz. Que sea entendible, Señor, a los oídos de mis hermanos, Señor. Y que también yo pueda aprender, Señor, en esta mañana, cuál es tu voluntad, Señor. Te ruego que tú nos exhortes, nos animes y nos hagas entender, Señor, y pongas ese deseo de poner por obra tu voluntad, Señor. Te ruego esto en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos leído la semana pasada Hechos capítulo 17 y habíamos dejado a Pablo en Atenas, ¿recuerdan? Vimos él había estado en Tesalónica y los de tesalonicenses no habían sido muy agradables los judaizantes, habían hecho bastante oposición. Y él tuvo que irse a la ciudad de Berea y dice que los de Berea en realidad fueron más nobles, más sencillos, y ellos verificaron a ver si lo que Pablo les hablaba era correcto, y al entender que las profecías de Dios se estaban cumpliendo, ellos recibieron la palabra con mayor solicitud que los de Tesalónica, ¿no? Y luego él se va a Atenas. Y en Atenas, aunque lo llamaron a un centro areópago para que él pudiera expresar lo que él tenía que decir, y la gente pensaba que él estaba hablando acerca de nuevos dioses, había una indiferencia también a lo que él hablaba. Entonces vimos tres puntos diferentes. Personas que se oponen totalmente al mensaje de Dios, personas que sí deciden a ver si esto es verdad, y personas que tienen una total indiferencia, es más, hasta se burlan de las cosas que predicamos. Y ahora, hoy vamos al capítulo 18 del libro de los Hechos, y abra su Biblia para que sigamos juntos lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Empieza diciendo Pablo en Éfeso. Perdón, Pablo en Corinto, sí, ya me fui muy lejos. Pablo en Corinto. Bueno, Corintio, hermanos, era un istmo, ¿no? O sea, como decir Panamá, ¿no? Y tenía dos puertos. O sea, Pablo va a dejar ahora Atenas, la ciudad de la educación, donde estaban los filósofos, y ahora se va a ir a una de las ciudades más perdidas que existía en sus tiempos. A causa del gran comercio y la multitud de gente, esto unía lo que se podía decir Asia con Europa. Ese era el punto estratégico, dos puertos, había un comercio enorme. Es decir, como decir ir a la ciudad de Nueva York, quizás, si podemos llevarlo así. O sea, había demasiada gente de diferentes lugares. Y por supuesto había una perdición enorme en esa ciudad. Ahí se rendía, hubo el culto a Afrodita, en lo cual era un culto de
donde se practicaba la prostitución sexual, tanto de hombres como de mujeres. Era una ciudad bastante depravada y bueno, cuando leemos la carta a los Corintios podemos ver que cuando el Señor le dice no erréis, porque ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los adúlteros, ni los que se acuestan con varones, ¿sí?, ni los afeminados tendrán, dice, parte en el reino de Dios. ¿Y qué le dice luego? Y vosotros erais algunos de ellos. O sea que Dios rescató a una nación o a un pueblo pagano y de todo lo que había en esa ciudad, ¿no? Y vamos a ver, nosotros cuando leemos las dos cartas, muchas dificultades trajo esta iglesia justamente por esa diferencia que había y esa cultura que estaba tan arraigada a la idolatría. Entonces venga conmigo al capítulo 18, miren cómo dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ok, hermano, para este punto ya se podría decir que el apóstol Pablo se ha quedado solo. Porque recuerden que Lucas ha quedado en Filipos. Pablo sí tenía la mentalidad de tener las iglesias bien adoctrinadas. Era necesario, a causa de la tanta influencia de los judaizantes, de desviar la doctrina verdadera. Y él dejó encargado en Filipos, estaba Lucas. Timoteo se queda en Tesalónica o en Berea, no me acuerdo, sí, Tesalónica de Berea. Está también Silas, se queda bueno, están ellos tres que se van quedando en estas ciudades y prácticamente Pablo está solo, pero en realidad no está solo, porque ahora vemos que él encuentra nuevos compañeros. Ahora bien, ¿de dónde venían estos hombres? Esta pareja, Aquila y Priscila. Dice que venían de Roma, porque habían sido prácticamente deportados. Porque en el edicto del emperador Claudio decía que todos los judíos salieran de Roma. Y ellos van saliendo. Y esto me llama a mí la atención, porque, hermanos, ¿cuántas veces hemos pasado situaciones nosotros difíciles o en las cuales tenemos que dejar nuestro lugar y pensamos que eso es algo terrible para nuestras vidas? Sin embargo, ahora vamos a ver que esto es parte del programa de Dios para bendición. Como dice la Escritura, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pablo necesitaba amigos. Quizás Pablo se podía haber sentido como Elías en sus tiempos, cuando dijo: solo yo he quedado. Han dado muerte a todos tus profetas y solo yo he quedado. ¿Y qué le dice el Señor? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal ni han besado a los ídolos de Baal. Sus bocas no han besado a Baal. Entonces, vean así, él encuentra y curiosamente, no por casualidad, eran del mismo oficio. Es decir, el hacer tiendas. Tejían, parece que con pieles de cabras, del natural donde era Pablo, se solía hacer, se trabajaba mucho con pieles. Y para un rabino, o sea, una persona que se preparaba en la ley, en conocer esto, para un maestro de la ley, era por obligación tener un oficio, para no ser carga a los fieles. Es decir, los judíos tenían por costumbre ellos mismos trabajar y no cobrar por la enseñanza, ¿sí? Lo cual cambia aquí, ¿no? Porque quiero ser claro en esto, enfático en cuanto a lo que dice la Escritura. Dice que los que trabajan en el Evangelio, vivan. Dios ha mandado que los que trabajan en el Evangelio, vivan del Evangelio, ¿sí? Pero aunque Pablo tenía todo ese derecho como apóstol y predicador,
él no quería ser gravoso a nadie. Y entonces él, con su mismo dinero, con sus manos, trabajaba y consiguió a este hombre. Eran judíos y se dedicaron a hacer tiendas y a trabajar en Corinto. Ahora veamos. Mira lo que hacía Pablo en ese tiempo mientras él trabajaba allí. Dice que discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. La costumbre de Pablo era esto, ya lo vimos, hermanos. Llegar a las sinagogas y ahí persuadir a personas, a griegos y a no griegos, ¿de qué? De que Jesús era el Mesías prometido, aquel que venía a padecer para salvación de toda la humanidad. Eso es lo que él enseñaba y eso es lo que persuadía en todo tiempo. Y estaba allí, y luego cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo ya estaba entregado por completo, dice, por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, ya Pablo estaba a tiempo completo, full time, como se decimos aquí, con la predicación del Evangelio. En sus principios quizás no, poco a poco él fue dando, pero conforme el ministerio va demandando, hermanos, uno va a requerir que nosotros le demos más dedicación a las cosas del Señor. Lo vemos aquí con el apóstol Pablo. En su principio, él empezó, iba todos los sábados y tal, pero aquí ya lo vimos, dice, como dice la Escritura, entregado completamente a la predicación del Evangelio. Verso 6, venga conmigo. Pero poniéndose y blasfemando estos, le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, hermanos, vemos que lo mismo, la historia se repite. Pablo llega a las sinagogas, enseña, y los judaizantes se rebelan y se oponen reciamente. Vimos en el estudio pasado cómo habían viajado más de 60 kilómetros para oponérsele. Era un esfuerzo enorme que muchos de nosotros no lo hacemos ni para ir a la iglesia, teniendo carros, pero ellos viajaron más de 60 kilómetros para oponérsele a las doctrinas que estaba enseñando el apóstol Pablo. La verdad es que mucha diligencia pusieron de su parte, pero en contra de las cosas del Señor, lo cual, como dice la Escritura, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de Jehová para sus siervos. Hermanos, aquellos que confiamos en Él, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y todo aquel que quiera hablar en contra de nosotros, Dios nos dará la palabra necesaria para poder defendernos. Como le dijo, cuando el Señor le dijo a sus discípulos, cuando os lleven delante de los reyes y los magistrados, no penséis qué diréis en vuestra defensa, porque en ese momento os será dada palabra por el Espíritu Santo, para saber qué es lo que tendréis que responder, la cual nadie podrá afrentar o nadie podrá oponerse. Bien, hermanos, entonces, oponiéndose y blasfemando, le dijeron, ¿qué hizo cuando estos se oponían, hermano? Dice que se sacudieron los vestidos, el apóstol Pablo. Esta era una cultura o una costumbre muy judía, el de sacudirse, hermano. En el libro de Esdras, nosotros vemos que después de que habían llegado a Jerusalén, de haber estado cautivos en Babilonia, ellos llegaron a Jerusalén y había los que habían llegado ahí empezaron a esclavizar a sus propios hermanos. O sea, les prestaron dinero y después les estaban exigiendo interés. Y cuando Nehemías se entera de esto, dice, pero esto, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Acaso no dice la ley que no cobrarás usura o interés de tu hermano?
Y dice que Nehemías se sacude los vestidos y dice, así haga el Señor a todo aquel que no perdone la deuda y deje de estar cobrando los intereses a sus hermanos. ¿Acaso no fue por esta causa que hemos sido llevados cautivos? Entonces ese acto de sacudirse los vestidos era en señal de como yo me limpio de ustedes, tengo nada que ver. Y él utiliza un verso después, dice, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio desde ahora, dice, me iré a los gentiles. Usted va a encontrar esa expresión en el libro de Ezequiel, más que en otras. Cuando dice en el capítulo 3 de Ezequiel, usted lee y dice, yo te he puesto por atalaya, por una torre de vigilancia o por vigilante. Te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Si ve el atalaya, ve que un enemigo viene y no avisa, el responsable es el vigilante por no avisar. Pero si él avisa y la ciudad no se apercibe y no hace caso, él queda libre de la responsabilidad. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Yo estoy libre, ya he venido, les he hablado, les he probado por medio de las escrituras que Jesús es el Mesías y ustedes siguen oponiéndose, pues ahora yo me voy a los gentiles, o sea, a las naciones, fuera de lo que él normalmente hacía, que vendría a ser las sinagogas, donde estaban los judíos. Y entonces le dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, que estaba justamente al lado de la sinagoga, dice. Y el principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Aquí vemos el principio, hermanos, del Evangelio. Se anuncia el Evangelio, la gente escucha el Evangelio, cree y es bautizado. Ese es el orden. Hay que creer para bautizar. Por lo tanto, eso de bautizar niños no puede darse, porque definitivamente no es así. Hay un principio básico, es oír la palabra, escucharla, retenerla, creer y ser bautizados. Pero bueno, creyeron. El Señor iba añadiendo, como ustedes ven, va añadiendo gente que se va salvando. Aún cuando hay oposición, vemos personas que se van salvando. Y este era un principal de la sinagoga, no era cualquiera, era uno principal, un importante de la sinagoga, se puede decir el jefe de la sinagoga. Cree y cree toda su familia. Y miren lo que le dice el Señor a Pablo en el verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. O sea, hermanos, cuando el Señor nos dice no temas, ¿por qué dice eso, hermano? Porque humanamente, como humanos que somos, tenemos temor. Ya Pablo, bueno, tiene sus nuevos amigos, aquí la Priscila, pero no son aquellos de confianza con los que ha estado tanto tiempo, Lucas, Timoteo, Silas. Hay una oposición fuerte, sin embargo el Señor no lo deja desamparado, sino que le lleva esa palabra que él necesitaba. ¿Recuerdan ustedes la palabra que le dio el Señor a los discípulos cuando le dijo, id a todas las naciones y predicad el Evangelio? Dice, ¿no? He aquí, yo estoy con vosotros. Pero aquí se hace personal, hermano, esa palabra, porque dice, yo estoy ¿con quién? Contigo. Hermano, y qué bendición es cuando la palabra de Dios se hace personal a nuestra vida. Que lo podemos haber leído muchas veces, pero cuando llega a nuestra vida y esa palabra se hace personal, es decir, yo estoy pasando por esta situación y la recibo en mi corazón. Esa palabra viene del Señor para consolarnos. La palabra de Dios viene para animarnos. Definitivamente él tenía temor, por eso que le dijo, no temas, porque yo estoy contigo. Amén.
Y bueno, y él obedeció. Estuvo 1 año y 6 meses. No se había quedado. Fíjese que de Atenas salió rápido. Pero el Señor le dijo, tengo mucho pueblo aquí. ¿Sí? Como les dije ahorita, se parece a la situación de Elías. Solo yo he quedado. No te preocupes, no tengas temor, porque aquí tengo mucho pueblo. 1 año y 6 meses, pero siempre veo el énfasis, hermano, enseñándoles. Ese es el énfasis de Pablo, enseñándoles. Dejó a Lucas en Filipos, enseñándoles, para enseñar a los discípulos, a los nuevos creyentes. Y ese fue el mandato del Señor, discipular. Discipular es enseñar, capacitar a otros. Y se quedó 1 año y medio enseñando. Ahora bien, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Uniéndose siempre, mire, buscando apoyo del gobierno para callar la voz de Dios. En este caso, a través del apóstol Pablo. Se unen, como hemos visto siempre. Cuando recuerden ustedes, cuando estaba Jesús, los herodianos y los fariseos se unieron, el grupo político con el grupo religioso en contra de Jesús. Ahora bien, el grupo religioso judío, de los judaizantes, se une con esto para decirles, mira, este hombre trae una nueva religión y estaba prohibido tener nuevas religiones. La judaizante estaba aceptada, dentro de la ley romana se aceptaba que los judíos tuvieran su sinagoga. Se podría decir que era legal el ser judío y practicar su religión, pero no podías traer una nueva religión. Y eso es lo que le están acusando. Este persuade a los hombres a honrar a Dios, dice, contra la ley. ¿Pero qué ley? Contra la ley romana, que decía que no puede haber otros dioses, sino que César era el único Dios, y las religiones que ya estaban establecidas dentro del Imperio Romano. Y entonces dice que al comenzar Pablo su discurso, no le empieza a hablar, dice, y Galión dijo a los judíos, miren, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces, hermanos, aquí vemos lo que el mundo piensa acerca de las cosas de Dios. No le interesa, no quiere escuchar ni perder el tiempo en esas cosas. Ellos buscaron su apoyo y dijeron, no, ellos nos pueden apoyar, el gobierno nos puede apoyar, al gobierno no le interesa. Nuestras cosas, las cosas de la religión, las cosas de Dios, al gobierno no le interesa, a no ser que tenga un provecho sacar por él, que tengan que sacar, pero de ningún modo le importa. Aquí vemos no me hagan perder mi tiempo con estas cosas, cuestiones de palabras, no. Y lo sacó de allí, dice. Entonces, todos los griegos, en realidad no es todos los griegos, dice que algunos de ellos, dice, y es más, en el principio no está la palabra griego, eran algunos de allí, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se daba de ello, o sea, no le importaba. En pleno empezaron a golpear a Sóstenes, que viene a ser el principal de la sinagoga, que más adelante vemos en un saludo, en una de sus cartas de Pablo, hay un saludo a un tal Sóstenes, como un creyente. Parece que él también se llegó a convertir. Entonces, le golpeaban, dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquilas, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Ok, entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo hace un voto, o tenía hecho algún voto. No dice específicamente en la escritura qué tipo de voto, pero ustedes saben a qué se refiere. Para hacerles recordar un poquito, en Números capítulo 6 encontramos parte de lo que es el voto nazareo, que es lo que
lo que tenía el apóstol Pablo, puesto que se rapó la cabeza. ¿Sí? Números 6 nos habla del voto nazareo. Ok, número 6. 18. El voto de los nazareos, ¿sí? Miren cómo dice, lo voy a leer así brevemente. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, es decir, dedicado para el Señor, para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, no beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento. Y Jehová será santo, dejará crecer su cabello. Sean cumplidos los días de su apartamiento, Jehová será santo, dejará crecer su cabello todo el tiempo que se apartare para Jehová. No se acercará persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Entonces, esa era parte hacía un voto. Cualquier cosa que deseaba el hombre decirle a Dios: mira, Señor, si tú me concedes tal cosa, el ir a España o el ir a Roma, o si me concedes predicar en tal iglesia, o si tú me provees tal cosa, lo que sea que haga voto, ¿no? Yo me voy a consagrar a ti durante un tiempo estipulado. Ahora, en ese tiempo no debían beber vino, ni comer uva, ni nada que tenga que ver, ni nada de alcohol, ni de licor, ¿sí? Lo cual cualquier persona lo podía hacer, era parte de la cultura normal, pero en ese tiempo de nazareato no podían hacer eso, ni podían cortarse el cabello. Ustedes recuerdan la historia de Sansón, ¿no? Él era nazareo, por eso que no se cortaba el cabello. Cuando él se corta el cabello, perdió la fuerza, ¿recuerdan? ¿Por qué? ¿La fuerza de dónde estaba? En el Señor, no en su cabello, pero al cortarse el cabello, se apartó del Señor, se cortó el voto. Entonces, esto es lo que había hecho, parece Pablo. No dice qué había hecho, pero hizo un voto. Ahora nos dirá, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿No es el apóstol Pablo el que habla tantas cosas en contra de las leyes y que la salvación es por la gracia, y ahora está haciendo un voto y está subiendo a Jerusalén? Porque para que haya un voto, o sea, para cumplir el voto final, tenían que subir a Jerusalén para terminar de cumplir y todavía el templo estaba en vigencia. Después del año 70 ya el templo desapareció. Ya por más que quieran cumplir la ley a su cabalidad, no se puede, porque no existe el templo. Pero hasta ese momento todavía existía el templo. Y él, como buen judío que era, bueno, decidió hacer su voto. Y era aceptable, ¿sí? Recuerden que él se hacía de todo, a todos, con tal de ganar más almas para Cristo. Él no quería hacer tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. Entonces, más Pablo, verso 18, miren, habiéndose detenido aún muchos días allí, ¿sí? Se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Ok. ¿Qué hacían normalmente los judíos cuando él iba a las sinagogas? Se le oponían. Se le oponían, pero con mucha vehemencia.
y buscaban todos los medios para callar a Pablo. Ahora estos le están rogando que se quede. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Lo siento, hermano, pero me tengo que ir. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Porque él tenía que cumplir el voto que había hecho. Indefectiblemente, o sea, sin defecto, el que hiciere voto lo cumplirá. Y en esto vemos la devoción del apóstol Pablo, hermano. Y no solamente su devoción, sino su compromiso con las cosas de Dios. Él era serio, hermano. Era entregado totalmente. Aun cuando estuvo equivocado, persiguió a la iglesia. Y después que fue conocido por el Señor, él siguió manteniendo esa misma pasión, ese mismo deseo y esa fidelidad y compromiso hacia las cosas sagradas del Señor. ¿El evangelio era importante? Sí, por supuesto. Ahora le están pidiendo, mira, quédate con nosotros. Como diciendo, es la primera vez que una sinagoga acepta así tan plácida, o sea, con tanta aceptación el evangelio. Pero me tengo que ir, porque tengo que terminar el voto que había hecho. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí. Discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase, pero él no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén. O sea, él tenía, como le dije, cumplir el voto. Él tenía que ir a Jerusalén, dice. La fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. O sea, él dijo, me es necesario estar en Jerusalén para la fiesta. Para él era importante, aun cuando él sabía que todas las fiestas de las cuales había estipulado el Señor, como la fiesta de la Pascua, representaban, como la Pascua representa la muerte del Cordero, representa la muerte y el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo y la liberación nuestra a través de ese sacrificio. La otra fiesta de las primicias, que estaba dentro de los panes sin levadura, representaba, las primicias representa la resurrección de Cristo. Cristo es, 1 Corintios 15, primicias de la resurrección. Luego viene Pentecostés, en la venida del Espíritu Santo. O sea, cada fiesta representaba algo. Pablo sabía eso, pero él iba a Jerusalén a terminar de cumplir el voto que había hecho y a cumplir con la fiesta de la Pascua, la cual él sabía claramente y lo dijo que era sombra de lo que había de venir, pero la sustancia es Cristo. Bueno, pero él dijo, otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, hermanos. Y esto es muy importante, hermanos, porque se ha metido algo tan en nuestras iglesias, en las cosas, como que si tú o yo declaramos algo, mira, esto es así, yo declaro sí, porque yo voy a venir, o yo voy a ir a hacer, yo voy a hacer esto porque así, yo sé que Dios lo quiere. No, es si Dios quiere. Y Santiago también lo dice, allí vosotros que decís, hoy negociaremos aquí y mañana iremos allá, cuando no sabéis lo que es el mañana. En vez de ver y decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Pablo estaba claro en ello. Bueno, si Dios quiere, vendré otra vez y estaré con ustedes. Y habiendo arribado a Cesarea, subió a saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de allí, de algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Esta era parte del cielo. Él no era como las avestruces. ¿Sí saben cómo es el avestruz? Deja sus huevos en el desierto y se va. Mi pueblo es como el avestruz, dice Lamentaciones de Jeremías. No ha abandonado a sus hijos. Pero el apóstol Pablo regresaba a confirmar las iglesias que ya han ido evangelizando, en la cual él constituía, ¿recuerdan? Líderes.
Él ponía ancianos, no lo dejaba huérfano, ponía ancianos y dejaba constituidas las iglesias y luego seguía evangelizando. Pero en su regreso, él iba afirmando a ver cómo iban las iglesias. Iba revisando el estado de sus iglesias, a ver cómo estaban. Como un buen padre tiene cuidado de sus hijos. Ahora bien, la última parte, hermanos. Dice que llegó aquí a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ok, este Apolos era un hombre, dice, poderoso en las escrituras, es decir, era conocedor. Ahora, ¿de qué escritura se refería, hermanos? Es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Él conocía bien todas esas escrituras, dice, era un varón poderoso y elocuente, o sea que no solamente que las conocía, sino que las sabía expresar bien y enseñarlas. Sin embargo, él había sido instruido, dice, en el camino del Señor, pero solamente dice que hasta el bautismo de Juan. Recuerda que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, pero él dijo, he aquí, después de mí viene otro delante de mí, el cual los bautizará con Espíritu Santo y fuego, ¿no? El fuego no es el fuego del Espíritu Santo, hermano. El fuego es el juicio de Dios, ¿sí? Hay dos cosas, que cuando Él venga, a los creyentes van a ser bautizados con el Espíritu Santo y los que no creen serán en el juicio con fuego. Por eso es que dice, será bautismo con el Espíritu Santo y fuego. ¿Ok? Bueno, y le dice así, comenzó a hablar con mucho denuedo, pero miren, dice que la esposa, o sea, Aquila y su esposa Priscila, lo oyeron, pero él solamente estaba hablando, no estaba actualizado. Él solamente había llegado hasta el evangelio, perdón, hasta la predicación de Juan, aquí que anunciaba el camino del Señor. Ahora le dice, ellos van y lo llaman aparte. Y esa conducta me parece buena, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos no dijeron, este no sabe, este está... No, y lo avergonzaron delante de toda la gente, no. Ellos lo llamaron aparte y le explicaron más exactamente el camino. Entonces, esto es algo que nos puede enseñar a nosotros, hermano. ¿De qué forma? Bueno, cuando usted ve que yo me he equivocado aquí, enseñando, usted me puede llamar aparte y me dice, mire, hermano César, ¿sabe que usted dijo tal cosa? Pero no era así. Ok, entonces uno puede, ¿sí? Pero no con la altivez de, eso no es así, hermano, ¿sí? Eso no es así, porque la Biblia dice así, como le pasó a nuestro pastor en Venezuela. Entonces, bueno, es una actitud que nos enseña a nosotros a corregir a nuestros hermanos, aquellos que están equivocados, con paciencia, no creyéndonos mejor que otros, dice. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, ¿de quién está hablando? De Apolos. Ahora, él recibió, después de que fue instruido, recibió el apoyo de Aquilas y de Priscila para que vaya él a otro sitio. O sea, fue recomendado por las iglesias. Y eso es algo que ha sido así desde el principio. Lo vemos en las escrituras, hermano. Cuando alguien sale a predicar a otro sitio, sale bajo la recomendación de su iglesia. No salen los llaneros solitarios que aparecen por allí solos y no saben quién lo envió ni de dónde salió, ¿no? Son como el viento, que no saben de dónde vienen ni a dónde van.
Entonces, esto nos enseña a nosotros, hermanos, como iglesia, de que debemos enviar a otras personas y que debemos salir, no en rebelión, no así, sino ordenados o dirigidos o con la bendición, se podría decir, o bajo la recomendación de su iglesia en la cual se está congregando. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué hemos aprendido en esto? Una, que no estamos solos, hermanos. No estamos solos en nuestra tarea en enseñar y llevar el Evangelio de Dios. Y aunque tengamos mucha oposición, el Señor dice, yo estoy contigo. Amén. Amén. Y Él va a proveer, ¿quién? Amigos, compañeros en el camino, para que no estemos solos. Y que van a ser de gran ayuda y gran bendición. ¿Qué otra cosa podemos aprender de esto, hermano? El estar pendiente de nuestra congregación, ¿sí? Que el Señor nos ayude. De ver el estado de nuestra congregación. En mi caso a mí, que me dé ojos para ver y ver en qué estado se encuentra cada uno de los que estamos aquí. Amén. Y yo poder ayudar de alguna manera a que podamos crecer y madurar. Y bueno, por último, lo que vimos, cuando vamos a corregir a alguien, que lo hagamos aparte, sin avergonzarlo. ¿Sí? Amén. Bueno, Señor, yo te alabo, Señor, y te doy gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, que a pesar de la oposición que podamos tener, Señor, y es así, siempre vamos a tener oposición cuando prediquemos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos, a no desmayar, Señor. A que tu palabra, aquella que dice no temas, porque yo estoy contigo, Señor, llegue a nuestros corazones y se haga vida en nuestros corazones. También permítenos, Señor, a nuestros hermanos, Señor, a los que haya que instruir y corregir, Señor, en la palabra. Permite, Señor, que nosotros tengamos ese espíritu de mansedumbre, Señor, que podamos corregir, Señor, con mansedumbre. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y si hay alguna persona aquí que no haya recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y aún no está el Señor en tu corazón y estás pasando por una situación quizás difícil en tu vida y no entiendes las razones, el único que nos puede dar luz para esas situaciones es nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino para ordenar nuestra vida, para limpiarnos de todo pecado y para enseñarnos por el camino por el cual debemos andar. Así que si no has recibido a Jesús aún, te invito a que inclines tu cabeza y le digas, yo quiero aceptar tu gracia, tu regalo que no merezco, la salvación que es en Cristo Jesús. Yo la recibo en mi corazón y ayúdame a andar en tus caminos. Pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, gracias por